Hola a todos, mi nombre es Enrique Holgado y soy uno de los fundadores de Cepo. Desde Cepo hemos querido lanzar una serie de entrevistas llamadas En la mente del hacker para concienciar al público sobre la importancia de la formación en temas de ciberseguridad y para que de alguna forma todos seamos un poco más conscientes de los riesgos que el mundo digital tiene y cómo podemos enfrentarnos a ellos. Vamos a hacer 10 entrevistas con 10 expertos que nos contarán alguna experiencia personal sobre un ciberataque, cómo se resolvió, y lo vamos a hacer con un lenguaje cercano y sencillo, sin términos técnicos, para que todos los que estamos al otro lado podamos entender. Hoy tenemos a Andrés Prado. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Andrés es el director del área de tecnología y comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, Enrique, por la iniciativa. Yo creo que es muy importante la divulgación en el contexto actual que estamos viviendo en ciberseguridad, no solo desde las administraciones públicas, como es mi caso, sino también desde, en general, las empresas, cualquiera que sea su tamaño. Yo soy el director del área de tecnología y comunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Llevo desde el 2008 en la dirección del área. Y bueno, pues la verdad es que me he ido viendo crecer la tecnología en la universidad y alrededor de la tecnología también los temas vinculados a la seguridad, a los riesgos y a las amenazas que se nos cernían, ¿no? Además de la actividad en la universidad, coordino el grupo de trabajo de dirección TI en CRUE Universidades Españolas, que es un ámbito pues, de compartición de experiencias y de impulso de iniciativas conjuntas dentro del ámbito de las universidades españolas y más concretamente desde los profesionales que nos dedicamos a impulsar las tecnologías en la universidad. Bueno, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los participantes de estas entrevistas, ¿no? Que un poco, ¿por qué has decidido estar aquí y compartir pues, tu experiencia con nosotros? Bueno, la respuesta más inmediata es primero porque me habéis invitado y ya cuando te invitan a una iniciativa de este tipo, lo primero es difícil decir que no, pero en nuestro caso todavía más. Yo creo que ahora avanzaremos un poquito, ¿no? en lo que queremos contar, pero situaciones que hemos vivido nosotros creemos que es importante y así lo estamos haciendo en muchos foros y cada vez que tenemos oportunidad de contarlas y de contar qué es lo que hemos vivido nosotros, a qué nos hemos enfrentado y que quienes vengan detrás, porque desgraciadamente vendrán detrás y ya han venido detrás, al menos tengan un punto de referencia y de cuestiones que nosotros no tuvimos en cuenta o no teníamos bien analizadas, o simplemente que aprendan de las lecciones que nosotros hemos ido aprendiendo a raíz de alguna situación difícil. Entonces, yo creo que estas situaciones difíciles es importante contarlas y la verdad que cuando pues, gente como vosotros nos invitáis a tener una pequeña ventana donde compartir, difundir y sobre todo esperamos que la gente escuche y analice, lo lleve un poco a cada uno a su lado, pues si sirve para algo, yo creo que es fundamental. Nos habla de situaciones y la realidad es que le hemos invitado, aparte de por su trayectoria, porque la universidad hace unos años sufrió un ciberataque. Cuéntanos, bueno, pues qué día sufristeis el ciberataque, cómo estabais gestionando la ciberseguridad antes de sufrir el ciberataque. Cuéntanos un poco la situación en ese momento. Bueno, el modo en el que estábamos gestionando la ciberseguridad, posiblemente el modo no ha cambiado mucho, nuestro prisma de cómo verlo y cómo enfocarlo, sí. Efectivamente, desde el punto de inflexión, eso es un ciberataque que sufrimos pues hace casi 2 años justos, en abril de 2021. Lo he contado muchas veces, este tipo de cosas sucede, ¿qué día sucede? Pues un domingo. O sea, no te aparece el miércoles a las 10 de la mañana, que tú ya tienes la semana, has empezado en tu actividad normal y te encuentras, bueno, pues no, esto te aparece un domingo. La anécdota concreta personal es que estoy cenando en casa y me suena el móvil. Suena el móvil. Ujú. Tenemos una monitorización de nuestros servicios críticos 24/7 y en un momento dado, pues de vez en cuando te llegan alertas de que alguna cosa deja de funcionar.
ese momento no le di mayor importancia de la que en principio me daba la experiencia. Bueno, pues alguna máquina dejaba de funcionar y en este caso era el web el que no estaba disponible. Ah, yo creo que esa es una de las primeras y grandes lecciones, ¿no? El darte cuenta y el tener mecanismos para darte cuenta de que algo está sucediendo y tener un protocolo de reacción. En nuestro caso, el protocolo era simplemente, bueno, pues una incidencia, entendemos que hay algo que no está funcionando y se activan los protocolos de análisis de qué es lo que ha pasado. Cuando al poco tiempo, de hecho ya no había terminado ni de cenar, me vuelve a sonar el móvil y ya no es un mensaje automático, sino que veo que es mi compañero, el director de sistemas, el que me está llamando, ya la cosa es que tiene algún impacto más grave. Aún así, dices, bueno, hemos tenido alguna avería, alguna incidencia y pues esto va a ser que la universidad se va a quedar sin web varios días y ya me están llamando para advertirme. Pero no, cuando le cojo el teléfono a mi compañero, me dice, no es el web. Realmente tenemos la base de datos inaccesible y pensamos que está cifrada. Entonces, a partir de ahí la cosa cambia radicalmente. ¿No? Primera decisión que se toma, incluso de manera automática, es nos desconectamos del exterior, aislamos el problema y una vez aislados tuvimos que desplazarnos a donde estaban las máquinas. No había manera tampoco de acceder para nosotros ni queríamos dejar ninguna puerta abierta, ¿no? Esto de desplazarse al sitio hace 2 años a lo mejor se nos ha olvidado, pero Pero sí, sí. estábamos en una situación donde la movilidad era difícil. Yo también Ujú. suelo decir que salí de casa pensando que si la policía me paraba, porque las calles estaban desiertas, había toque de queda, la respuesta iba a resultar tan inverosímil que solo con analizar la excusa me dejarían acceder a la universidad. Pero bueno, eso añadió un poco algún tinte romántico a la escena. De romanticismo tuvo poco. Llegamos al centro de datos ya sobre las máquinas in situ y empezamos a ver que no era solo una base de datos la que estaba tocada, sino que había multitud de máquinas cifradas, inaccesibles. Además, vimos que no había sido una elección arbitraria, sino que estaban cifradas todos los elementos básicos del funcionamiento de los servicios de TI de la universidad. Y no es que tuviéramos una máquina y otra máquina de respaldo, es que había en determinados entornos hasta media docena de equipos distribuidos, algunos incluso en la nube. Todos esos entornos estaban cifrados. Es decir, habíamos sufrido un ataque y el ataque había estado muy preparado, y muy analizado y se había trabajado muy bien el cómo hacerlo, el momento en el que hacerlo y los pasos a tomar. De hecho, el aviso lo recibimos porque tenemos monitorizado el web de la universidad. La idea posiblemente habría sido dejar todo cifrado y a las 8 de la mañana del lunes encontrarnos con que absolutamente todo estaba destrozado. ¿Qué buscaban? ¿Buscaban algo? ¿Os contactaron de alguna manera? Sí, bueno, esto hay que romper también con el entorno este del hacker, ¿no? Vosotros llamáis esto la mente del hacker, que me parece un título muy sugerente, pero me parece alejado de lo que es ya la realidad. Eh, Ujú. el ataque ya no viene de un hacker en un sótano con una No, no, gorra está y claro. unas pizzas y unas Coca-Colas. Hay una verdadera organización detrás de esto. Hay organizaciones muy potentes, muy bien armadas, tecnológicamente hablando, y con una capacidad de actuación muy fuerte. ¿Qué buscaban? Bueno, el entorno que nos encontramos fueron de máquinas cifradas y una nota de rescate, ¿no? O sea, en todas las máquinas.
la nota de rescate no decía, la pregunta siempre es, bueno, ¿y cuántos pedían? No, no nos pedían, pedían dinero, eso es un punto de contacto y a negociar. En el caso de la administración pública no es tan fácil. Nosotros, en una empresa privada, todavía puede entrar en el error de ponerse a negociar. Nosotros es Ajá, que ni siquiera lo podemos hacer. ¿Qué buscaban? Bueno, pues yo he hablado de esto siempre como es un ataque terrorista. O sea, ujú. ¿qué busca el terrorismo? ¿Qué busca el Hacer daño. ciberterrorismo? Busca hacer daño, busca notoriedad, busca impacto y, y bueno, amedrentar. Ese tipo de cosas son las que vivimos, ¿no? ¿Buscaban datos? ¿Buscaban capacidad de cómputo? No, capacidad de cómputo en principio no. Datos, nosotros tuvimos un análisis posterior de todo lo que había sucedido. No vimos que hubiera exfiltración de datos. No tenemos claro si de no haber cortado pudiera haberse dado, eso nunca lo sabes, pero en principio no. Sin embargo, el daño, el impacto, la notoriedad, pues sí. Eso en sí mismo ya tiene relevancia. Eh, yo creo que va por ahí. Ajá. ¿Qué implicó para la universidad haber tenido un ciberataque? Costes, recursos, esa gestión de la emergencia, horas de trabajo, en fin, repercusión en los seguros. Bueno, hay un poco de todo. Como impacto directo, pues toda la tecnología de la universidad se paró a tope Ujú, durante 3 días y luego fueron semanas hasta que fuimos recuperando servicio a servicio. Porque además esa recuperación la tienes que hacer de un modo, primero ordenado y segundo, con unos niveles de seguridad mayores que los que tenías. Al final alguien ha utilizado una brecha. Entonces, bueno, pues un parón de actividad. Tuvimos dentro de todo algo de suerte y, bueno, también de preparación. Yo que he hablado antes de algún elemento, ¿no? El de la monitorización, el de la reacción rápida es el segundo y el tercero es tener capacidad de recuperación. En principio pudimos tirar de todo lo que teníamos en copias de seguridad, que yo creo que es el otro elemento fundamental para cualquier tipo de empresa y ver cómo recuperarte de una situación como esas. Entonces, el primer impacto es ese. El segundo es poner a la institución en general en un punto de tensión muy alto. Nosotros, ya te digo, un domingo por la noche, hasta las 2 de la mañana estuvimos aquí mm, analizando la situación y tomando decisiones muy rápidas, entre otras cosas, qué haces con las máquinas que están ahora mismo activas. Desconectamos desde el exterior. Tuvimos que apagar todo el CPD, todas las ujú. máquinas. Y luego mecanismos de reacción y de respuesta que, en los que yo creo que piensas siempre, pero no con la claridad o con la certidumbre de que alguna vez te va a tocar activarlos. Y ahí hubo muchas cuestiones, desde la propia tecnología y darte cuenta que nosotros, que somos una administración en términos relativo con respecto a otras administraciones públicas, somos más o menos pequeñas, pero también somos grandes con respecto a administraciones locales, por ejemplo. Tenemos un Ujú. equipo de TI. Desde el principio nos dimos cuenta de que solos no podíamos. Iba a ser imposible de resolver. Tuvimos que identificar quién nos podía ayudar, cómo. Evidentemente tampoco la solución te la puede dar alguien especializado, es un equipo conjunto el que se forma. Todo eso, el cómo reaccionar desde el punto de vista técnico para nosotros fue nuevo y tuvimos que establecer los mecanismos pues casi sobre la marcha o ir rodando lo que teníamos pensado. Otro reto fue el de la comunicación y cada vez que cuento un poco la situación, me refiero mucho a él. Estamos haciendo comunicación ahora mismo, estamos haciendo divulgación, Sí. pero tan importante es hacerla a posteriori como en el momento en el que tienes el problema sobre la mesa. De hecho, otra de las anécdotas que suelo contar es que esa noche, justo antes de irme, en los escalones de la escalera de salida, me senté y escribí un mensaje de Twitter a las 2 de la mañana diciendo que, bueno, pues que habíamos sufrido
No lo identifiqué en aquel momento como un ataque, pero sí que hemos tenido una incidencia seria y que los servicios de TI el lunes siguiente iban a tener problemas de funcionamiento. Bueno, pues solo eso, solo una referencia de que realmente hubo, en nuestro caso, incluso funcionarios públicos trabajando a las 2 de la mañana un domingo para tratar de resolver un problema, una crisis importante, ya fue importante y desencadenó también una estrategia de comunicación muy transparente de en qué punto estábamos desde el primer día. La universidad emitió una nota de prensa admitiendo claramente que habíamos sido fruto de un ciberataque y durante esas 2 primeras semanas todos los días lanzábamos un pequeño comunicado de cómo estamos, qué estamos haciendo y qué esperamos, ¿no? Muy breves, pero tratábamos de ir, por un lado, tranquilizando a la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes, pero también a nuestros compañeros, cómo íbamos evolucionando, qué servicios se iban a poner de nuevo en marcha y qué otras cosas iban a cambiar. Y hay cuestiones de cambio importantes vinculadas a la propia seguridad de nuestros dispositivos, de la información y de nuestras identidades digitales. Cuestiones que de cara al usuario no son fáciles de entender si no ves el contexto global, ¿no? El típico tema vinculado a las contraseñas, a los certificados, a los dobles factores y tal. Ujú. Explicar eso es complicado, pero fuimos dando pasos de tal manera que cada iniciativa que lanzábamos teníamos afortunadamente también una cartera de proyectos de seguridad en un estado de madurez bastante alto y lo que hicimos fue desembarcar con todos para tratar de recuperar con unos niveles de seguridad mucho mayores. Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación nos ayudó mucho a la recuperación y a un trabajo también bastante eficiente. O sea, yo creo que todos esos planos se conjugan. ¿Y qué supuso para el día de la universidad? O sea, es el lunes, ¿no? Cuando vosotros volvéis después del ciberataque, ¿qué supuso para los trabajadores de la universidad que la universidad no tuviera su sistema funcionando? Bueno, pues que muchos de los compañeros no tenían herramientas con las que el día a día se utilizan para desempeñar su actividad. Entonces, fue complicado también desde otro punto de vista, ¿no? El más alejado de lo que es la tecnología en sí, desde el punto de vista de usuarios, el tratar de establecer tareas no vinculadas a la tecnología. Al final te das cuenta del impacto que tiene la tecnología en todo. En nuestro ámbito más de misión, que es el de la misión universitaria, la docencia, pues campus virtual durante 3 días estuvo sin poder ser utilizado. Volvíamos a las clases puramente presenciales y los apoyos en línea pues vendrían después. Afortunadamente algunos de los servicios los pudimos recuperar pronto, los teníamos desplegados en un entorno de cloud y se vieron afectados muy pocos, solo por alguna dependencia y una vez recuperamos la conectividad, prácticamente la recuperación fue inmediata de un grupo de servicios entre los que priorizamos claramente los que afectaban a estudiantes. Ujú. Pero son 3 días de tensión, de enfrentarte a una situación donde no tienes las herramientas habituales de tu actividad a mano y cierta incertidumbre de cuánto tiempo va a durar. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos de crisis con el equipo técnico que organizamos y la gente especialista que nos vino acostumbrada a este tipo de situaciones nos dijo, quedaos tranquilos, porque esto no es una cuestión ni de 24 ni de 48 horas, esto va para largo y con esa perspectiva es con la que hay que trabajar para hacer las cosas bien, porque lo peor es dar un paso adelante que luego tengas que recuperar hacia atrás. Entonces fueron, sobre todo los primeros días, difíciles, muy complicados y tratando todo el mundo, consultando qué hay de lo mío, ¿no? Pero bueno, yo creo que conseguimos que, que en general todos los compañeros, estudiantes, poco a poco mentalizarse un poco de la situación y el ir teniendo respuestas progresivamente durante la primera semana incluso nos dio cierta capacidad de reacción y de trabajo tranquilo. Con lo que sabes ahora, con toda esa experiencia que adquiristeis al sufrir un ciberataque,
¿Crees que habréis gestionado de forma distinta la ciberseguridad en la universidad? Bueno, pues es una pregunta que es muy fácil hacer después de, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo, ¿eh? también sería muy fácil por mi parte decirte que sí. Bueno, la respuesta yo creo a la pregunta es que hay cosas que hemos cambiado, claramente. Y hemos cambiado sobre todo la perspectiva. Creo que en general, pero no nosotros, sino, ya te decía antes que también compartimos mucha experiencia con otras universidades, incluso con otras administraciones públicas. Hemos tratado la seguridad siempre casi desde dos puntos fundamentalmente, la prevención y el cumplimiento normativo. Y además el cumplimiento normativo ha ido siempre muy ligado a la prevención, al análisis de riesgos y muy poco, hemos perdido de vista la reacción. En eso yo creo que hemos cambiado también. No tanto en que el plan de reacción estuviera más claro, sino asumir desde el principio como criterio de diseño en seguridad que el ataque se va a producir. Ujú. Y eso cambia toda la perspectiva. O sea, mientras que la prevención es que tú trabajas para que no se produzca, y eso es prevención. El punto de vista del que yo creo que en el que ahora estamos es que trabajamos para que no se produzca sabiendo que se va a producir. Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo y tienes toda la razón. Es fácil preguntarlo después de que haya pasado. Prueba de que lo hicisteis de manera excepcional es que os dieron un premio por la gestión del ciberataque. O sea que eh, Bueno, es curioso, ¿no? es- Que te den un premio de ciberseguridad cuando ha sido una entidad que ha sido atacada, ¿no? Nos bueno, sorprendió. yo creo que también eso demuestra que por mucho que te prepares, si eres el objetivo de un ciberataque, lo van a conseguir. A lo mejor parasteis 2, 3, 4 antes y llegó un punto en el que lo consiguieron. Yo no creo que ser víctima, y es otra de esas preguntas que quería hacerte, ¿no? Que creo que a día de hoy el contar que has sido víctima de un ciberataque es un tabú y yo creo que de verdad es que puedes prepararte de la mejor manera posible, poner todos los mecanismos de defensa posibles, que, que puedes acabar siendo víctima igualmente, ¿no? Bueno, yo tengo un poco experiencias de todo tipo, ¿no? Incluso con compañeros que han sufrido este tipo de situaciones. Sí, pero está cambiando. Yo creo que está cambiando. Es verdad que se ve como, bueno, al final, sufrir un ataque de este tipo tiene un cierto riesgo reputacional. Por Entonces, supuesto. el cómo lo gestionas, que es otra de las cuestiones fundamentales, ¿no? Cómo gestionas la situación, cómo lo explicas, es muy importante. Sí, yo creo que ha habido una tradición de tratar de ocultar este tipo de situaciones por miedo a que de ser conocido el impacto reputacional fuera alto y afectase al negocio, pero cada vez veo con más frecuencia que tanto desde el sector público como del privado, cuando este tipo de cosas ocurren, al final se trasladan y sobre todo se traslada qué se está haciendo para resolver el problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante seguir difundiendo y si no, no estaríamos aquí hoy. Ujú. Sí que es cierto que me he encontrado también con otras administraciones públicas que han sido objeto de ataques y han preferido no trasladar el asunto. También yo creo que depende un poco de la situación de cada uno, de cómo lo haya llevado. Pero bueno, pues el año pasado, por ejemplo, en una de las jornadas donde las universidades compartimos experiencias en tecnología, coordinamos una mesa para compartir experiencias entre universidades públicas y privadas que habían sido atacadas, cómo, el modo en que reaccionamos y qué lecciones aprendidas. Y yo creo que eso es muy útil y es, como decíamos, como venimos diciendo a lo largo de la conversación, fundamental para Ujú. abordar el problema. No suficiente, no No, no, está suficiente, claro. pero fundamental. Pero, ¿llegasteis a saber cómo ocurrió? ¿Fue un tema de credenciales? ¿Fue un tema de ransomware? ¿O nunca llegasteis a investigarlo ni siquiera? Sí, 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 se investiga.
De hecho, al final, bueno, pues como la mayor parte de este tipo de ataques es una combinación de actuaciones y la más débil suele ser el ámbito de robo de credenciales. Es el más débil y el más útil, porque Ujú. una vez que alguien tiene una credencial, está dentro de la organización suplantando la unidad la identidad de alguien que legítimamente tú crees que está ahí. A partir de ahí, pues ocurre lo que puede ocurrir, que puede estar mucho tiempo analizando. Además, en nuestro caso, estamos convencidos de que fue así. Ujú. Realmente el robo de credencial se pudo producir cuando fuera, pero hubo un análisis exhaustivo de cómo estábamos estructurados, analizando pues, de los centenares de máquinas que tenemos en el entorno, qué vulnerabilidades podían tener, a través de cuál se podría entrar a adquirir mayor privilegio y a partir de ahí desencadenar un cifrado, un ataque de ransomware eh, distribuido por todos aquellos elementos que ellos habían identificado como claves. Muy interesante. Oye, y si pudieras dar tres consejos a un responsable de ciberseguridad de una pequeña o mediana empresa de España, ¿qué le dirías? Pues no sé si son tres o es uno o son más. Los que te salgan. Pero los hemos dicho. Mira, el primero, y en esto siempre insisto también, eh, diseña la ciberseguridad desde el punto de vista de alguien que va a sufrir un ataque. Y a partir de ahí crece. Pero ese es el punto de vista clave, porque ahora mismo nos estamos enfrentando a una amenaza que es mucho mayor, tiene muchos más recursos de los que somos nosotros. Ujú. Entonces, es lo que tú decías antes. Si por A, por B, eres objetivo, al final se va a Vas producir. vas a acabar cayendo. Entonces, prevención, pero también reacción, ¿no? Y recuperación, sobre todo, esos tres elementos. En la prevención, pues también lo hemos venido comentando, no solo son dispositivos en red de comunicaciones, sino también la gestión de la identidad. Fundamental porque es una de las vías de intrusión más utilizadas y más efectivas. Ujú. Todas las técnicas vinculadas al robo de credenciales a través de phishing o a través de otro tipo de mecanismos son esenciales y hay que proteger la identidad. La identidad se protege de muchos mecanismos. Nosotros, como te decía antes, lanzamos directamente antes de salir de nuevo a producción con los servicios, pues protegimos las identidades, montamos un proyecto de doble factor de autenticación que teníamos previsto, pero lo lanzamos en 3 días antes de acceder a nada, porque sabíamos que esa podría ser la vía de entrada y de hecho, pues prácticamente confirmamos que es así. Y luego la reacción, bueno, pues lo que te comentaba un poco, tener un plan de qué hacer. O sea, la noche que llego aquí con mi compañero, estamos analizando, pues la primera cara que se te queda es de tonto absoluto. O sea, decir, "Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y a quién llamo? Porque ya te das cuenta que solo no puedes. Entonces, el, solo pensé mucho, ¿no? Es decir, bueno, es que yo tendría que haber tenido aquí ya una lista de alternativas de qué hacer en este momento, ¿no? Afortunadamente, pues uno mantiene todavía amigos que te cogen el teléfono a las 12 de la noche un domingo y a partir de ahí pudimos encaminar el tema. Pero tener un plan de qué hacer. Y el tercero, eh, bueno, pues hay que recuperarse. Y para eso hay que tener muy claro que la información tiene que tener un respaldo, que tienes que tener copias de seguridad y que tienes que tener mecanismos para poder devolverte a una situación lo más cercana al momento en el que hayas sufrido el ataque. Entonces, esos tres elementos clave, pero el criterio de diseño es el fundamental. El cambiar ese chip de estar convencidos de la seguridad en función del cumplimiento. Yo tengo la certificación del Esquema Nacional de Seguridad o de la ISO 27001, por supuesto que sí. Pues eso ayuda enormemente. Pero es que en la situación en la que estamos ni siquiera eso es suficiente. Es más difícil que ocurra, pero desde luego no es imposible.
Por último, te quería pedir que, así, esto sí que no te la esperas, que me recomendaras a alguien que creas que puede ser interesante traer a este espacio. Ah, pues esta, Alguien que te ayudara, por ejemplo, en esa noche fatídica. a ver, esa noche hubo una persona que me ayudó, pero eso lo podemos hablar después. Lo podemos hablar después porque no quiero meter a nadie en ningún lío. No. De todas Que maneras, muy puedes decirnos vinculada. un nombre y nosotros ¿Eh? intentamos convencerle para que venga, ¿eh? Pero no hay obligación de nada, ni muchísimo menos. No, ¿Eh? O sea bueno, yo creo que, cambiándote un poco el contexto, yo creo que hay en el entorno nacional eh, empresas del ámbito ujú, de la ciberseguridad muy preparadas, con muy buenos profesionales y muy especializados. Yo creo que esa visión que esa noche a mí me trasladaron en 5 minutos, que ujú, me hizo reaccionar claramente hacia dónde había que ir y me lo dejaron muy claro. Y la visión que luego nos han trasladado de gente que está todos los días recibiendo llamadas de este tipo, a mí me impresionó. Y cuando hablamos con la empresa que nos ayudó en aquel momento, una de las frases que se me quedó fue, en los últimos 12 meses, de las empresas del IBEX 35, ujú. 35 es por algo, hemos hablado con 18. Más de una de cada dos ahí en el límite, ¿eh? Más de una, no en el límite, habiendo Pues cruzado el límite. sí, Habiendo, sí. o sea, justo, más de la mitad, en más de la mitad se había cruzado el límite. Entonces, esa visión de las empresas y especialmente los profesionales que están, que te dicen, bueno, en este caso, otra de las personas con la que yo estuve hablando mucho, eh, ha cambiado la actividad. Ujú. Y el cambio de actividad es por el nivel de tensión que se tiene en ese tipo de sectores. Me decía, mis fines de semana, los viernes, empiezan con una llamada al móvil. Entonces, claro, yo me imaginaba la situación que yo había vivido un domingo por la noche, vivirla todos los viernes y enfrentarte a gente como en nuestro caso, bueno, este no fue nuestro caso, pero sí me decía, hemos tenido reuniones con gente llorando, Ya. llorando de impotencia. Y yo creo que esa visión desde el punto de vista de los buenos, los que ayudan, pero que están en su día a día, me parece que puede ser muy interesante para la serie que estáis trasladando y difundiendo. Bueno, pues si tienes a alguien que creas que podemos invitar, encantados de contactar con él e intentar convencerle. De momento nadie nos ha dicho que no, ¿eh? O sea que de momento todo el mundo ha estado súper dispuesto a participar y de hecho seguimos haciendo entrevistas porque toda aquella persona que nos habéis recomendado, porque esta pregunta la hemos hecho a casi todos, nos ha dado pie a contactar con más gente y todos están encantados de participar y de venir. O sea que si tienes algún Seguro, nombre, genial, seguro que sí, seguro que sí. genial. Luego lo compartimos. Pues, oye, un placer, Andrés, charlar contigo y que hayas compartido con nosotros esa historia que ya te digo que no todas las empresas están dispuestos a hacerlo. Esta es tu casa, ven cuando quieras a contar lo que quieras sobre ciberseguridad, porque aprendemos mucho contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y lo dicho, enhorabuena por la iniciativa que me parece muy útil. A vosotros que participáis, que al final sois los que hacéis posible que esto exista. O sea que muchas gracias. Y a todos los Muy bien. demás que estáis escuchándonos, muchas gracias también. Hasta la próxima.